Mayday, Mayday. Esto es un mensaje de emergencia desde el pueblo de Santa Rosa. Un virus se ha propagado rápidamente, volviendo a las personas extremadamente violentas. Los sobrevivientes estamos atrapados y necesitamos ayuda urgente. No podemos resistir mucho tiempo. Se han cortado las comunicaciones y la electricidad. No tenemos acceso a alimentos ni agua potable. La situación es desesperada. Si alguien puede escucharnos, les suplicamos que envíen ayuda de inmediato a Santa Rosa. Por favor, si pueden escucharnos, ayúdenos. Repito, esto es un mensaje de emergencia desde Santa Rosa solicitando ayuda urgente. El año 2025 marcó el inicio de una era oscura para la humanidad. Sin advertencia previa y con un origen todavía envuelto en misterio, un virus mortal y altamente contagioso hizo su aparición sobre el mundo. En cuestión de semanas, este patógeno desconocido se propagó con una velocidad vertiginosa, afectando primero a las bulliciosas metrópolis que solían ser el epicentro de la vida moderna. Nueva York, Londres, Tokio y muchas otras grandes ciudades vieron cómo sus calles, una vez llenas de vida, se sumían en el caos y la desesperación. Pero el virus no se detuvo ahí. A medida que los días pasaban, las zonas más alejadas y recónditas del mundo, aquellos lugares que se consideraban refugios seguros, también empezaron a reportar casos. Lo que inicialmente se trató como una epidemia común, pronto reveló su verdadera naturaleza. Aquellos infectados, tras algunos días de fiebre intensa y delirios, sufrían una transformación aterradora, convirtiéndose en seres que la cultura popular había bautizado como zombies. Estas criaturas, con una insaciable sed de carne humana, se convirtieron en la pesadilla viviente de quienes aún permanecían sanos. Las estructuras de poder, las economías y las sociedades que habíamos construido a lo largo de milenios se derrumbaron ante el avance implacable del virus. La civilización tal y como la conocíamos colapsó rápidamente, dejando tras de sí un mundo en ruinas y a la humanidad al borde del abismo. En un rincón apartado del mundo, lejos del bullicio y el frenesí de las ciudades, se encontraba un pequeño y pintoresco pueblo, rodeado de verdes colinas y un río serpenteante que lo cruzaba. El lugar parecía ajeno a las tragedias que asolaban al mundo exterior. Era aquí donde Daniel y Sofía habían decidido pasar sus vacaciones, en la acogedora casa de sus abuelos, una construcción de piedra y madera que había sido testigo de incontables veranos y recuerdos familiares. Con sus 19 años, Daniel poseía la energía y el ímpetu propios de su edad, su estatura imponente, sus ojos penetrantes y el cabello oscuro le daban un aire de madurez que contrastaba con su jovialidad. Si bien disfrutaba de la compañía de sus amigos y de las aventuras típicas de la juventud, había una responsabilidad que siempre llevaba consigo, el cuidado y protección de su hermana menor Sofía. Sofía, con sus tiernos 8 años, era el vivo reflejo de la inocencia. Sus ojos grandes y curiosos se iluminaban con cada nueva maravilla que descubría, y su risa contagiosa tenía el poder de alegrar hasta el día más gris. A pesar de la considerable diferencia de edad, la conexión entre ambos hermanos era palpable. Dondequiera que estuvieran, se les veía juntos, compartiendo juegos, risas y secretos. La relación entre Daniel y Sofía trascendía la simple fraternidad. Desde que Sofía nació, Daniel había sentido una profunda necesidad de protegerla. Tal vez fuera el instinto protector de un hermano mayor, o tal vez el recuerdo de la promesa hecha a sus padres de siempre cuidarla. Independientemente de la razón, era evidente que para Daniel, Sofía era más que una hermana, era su responsabilidad, su compañera de aventuras y sobre todo, su amiga incondicional. En ese tranquilo pueblo, ambos disfrutaban de la simpleza de los días, lejos de las preocupaciones del mundo exterior. Sin embargo, lo que no sabían es que pronto se verían envueltos en una lucha por la supervivencia en un mundo cambiante y despiadado. El apacible pueblo, antes aislados de las catástrofes del mundo exterior, comenzó a recibir las primeras olas de un terror insidioso.
Las noticias que antes se centraban en eventos locales y anécdotas inocuas, ahora estaban plagadas de imágenes aterradoras y relatos de ataques brutales. Los televisores en los hogares transmitían con voces trémulas historias de personas que, afectadas por una extraña enfermedad, se volvían agresivas y atacaban con ferocidad a quienes estuvieran cerca. El miedo se apoderó del ambiente. Las conversaciones entre los habitantes del pueblo se volvieron susurros cargados de preocupación. ¿Has escuchado sobre los Martínez? Dicen que la hija del carnicero está enferma. Eran frases que se escuchaban en las esquinas y en las tiendas, mientras las calles antes llenas de risas y juegos de niños se volvieron silenciosas y solitarias. Para Daniel y Sofía, la realidad se tornó aún más escalofriante cuando comenzaron a notar cambios en las personas que conocían, vecinos, amigos de toda la vida e incluso familiares cercanos empezaron a mostrar síntomas de la enfermedad. Sus miradas perdidas, sus movimientos erráticos y sobre todo un aura de violencia que los envolvía eran señales inequívocas de que algo estaba terriblemente mal. La noche del horror llegó sin aviso, con la luna en su cenit y una oscuridad que parecía más densa que nunca, y el silencio fue roto por gritos desgarradores. Al despertar sobresaltados, Daniel y Sofía se encontraron con una escena dantesca. Sus abuelos, las personas que los habían acogido con tanto amor, yacían sin vida en el salón, víctimas de vecinos que habían sucumbido al virus. Estos seres, que en otro tiempo habían compartido sonrisas y momentos felices, ahora eran monstruos sedientos de sangre. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y el terror reflejado en sus rostros, Daniel tomó a Sofía de la mano y, con una decisión forjada en el instante más crítico, la condujo fuera de la casa, esquivando a los infectados que deambulaban en la oscuridad. El pueblo que una vez fue su refugio ahora se había convertido en una trampa mortal, y ambos hermanos debían encontrar la forma de escapar y sobrevivir en un mundo que había perdido sentido. El vasto horizonte se extendía delante de ellos, una inmensidad que prometía tanto peligro como esperanza. Tras la traumática experiencia en el pueblo, Daniel sabía que el único lugar seguro para ellos sería estar junto a sus padres. Confiaba en que, a pesar de todo, la casa familiar sería un refugio, un lugar donde podrían estar a salvo bajo la protección de sus padres. Pero el viaje no sería sencillo. Sería un camino largo, peligroso, y cada paso los adentraría más en la desolación de un mundo transformado. Mientras atravesaban un pueblo abandonado, Daniel vislumbró un viejo establecimiento de carne. Con cautela se acercó y encontró un machete oxidado, pero aún afilado. Era pesado y robusto, perfecto para defenderse en caso de necesidad. Daniel lo tomó sin dudarlo, sintiendo el peso de responsabilidad al hacerlo. Ahora no solo debía cuidar de Sofía, sino también tenía que defenderla. La escasez de agua y comida se convirtieron rápidamente en su mayor preocupación. Se vieron obligados a beber de charcos en el suelo o consumir alimentos en estado de descomposición. Consumían lo que podían encontrar, a veces con suerte frutas silvestres, conservas olvidadas en tiendas saqueadas e incluso pequeños roedores que Daniel lograba atrapar. Los zombies eran una amenaza constante. A veces los veían a lo lejos, arrastrándose o caminando alterados. Otras veces surgían de la nada, con sus gruñidos llenos de hambre y desesperación. Daniel tenía que enfrentarlos con el machete, protegiendo a Sofía en todo momento. No siempre lograba acabar con ellos. Su prioridad era proteger a su hermana, y la fuerza y agresividad de los zombies en ocasiones lo superaba. Así que cuando las cosas se complicaban, tomaba a su hermana de la mano y escapaban rápidamente. Pero los zombies no eran el único riesgo. Otros humanos, desesperados por sobrevivir, a menudo se mostraban más peligrosos que los muertos vivientes.
Grupos de saqueadores merodeaban, buscando víctimas para robar sus provisiones. En una ocasión, un hombre solitario intentó tomar por la fuerza y con cuchillo en la mano la mochila de Sofía, que contenía sus escasas raciones de comida. Sin dudarlo, Daniel con el machete enfrentó al atacante, defendiendo a Sofía con una ferocidad que incluso él no sabía que poseía. Aquella ocasión lograron escapar del ataque, pero no sin cicatrices emocionales que recordarían aquel enfrentamiento. Las noches eran las más difíciles, el frío se intensificaba y los sonidos de la noche ocultaban los acechos de los zombies. Daniel y Sofía buscaban refugio en casas abandonadas, o cuando no había otra opción, trepaban a los árboles, donde sentían un poco más de seguridad. A pesar de los desafíos y peligros constantes, la relación entre los hermanos se fortaleció aún más. Sofía, con su inocencia y esperanza, a menudo cantaba canciones que su madre solía cantarles, brindando momentos de alivio y alegría en medio del caos. Cada paso los acercaba más a su destino, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, la determinación de Daniel y la esperanza de Sofía los impulsaba a seguir adelante, en busca de un refugio seguro y del cálido abrazo de sus padres. La travesía de Daniel y Sofía los llevó a través de paisajes desolados y ciudades en ruinas. Sin embargo, a pesar de los innumerables peligros que habían enfrentado, nada los preparó para el encuentro en un pequeño bosquecillo a las afueras de una ciudad abandonada. La escena parecía sacada de una pesadilla. Una anciana, con ropas desgarradas y una expresión vacía en sus ojos, emergió de entre los árboles. Su aspecto era el de alguien que había sufrido la infección durante mucho tiempo. Sus movimientos eran lentos, pero había una determinación aterradora y desesperada en su andar. Sofía se congeló por el miedo y no vio a la anciana hasta que estuvo a pocos pasos de ella. Con un grito ahogado intentó retroceder, pero el miedo la hizo tropezar y caer al suelo. La anciana, envuelta en un grito desgarrador, se abalanzó hacia la niña indefensa. Fue en ese momento crítico cuando Daniel, impulsado por un instinto protector, se lanzó hacia la mujer, colocándose entre ella y Sofía. Luchó con todas sus fuerzas por alejarla de ellos, pero durante el enfrentamiento y forcejeo, la anciana logró morderlo en el brazo. Con un grito de dolor y desesperación, Daniel logró apartar a la mujer infectada e impactó el machete en la cabeza de la mujer en repetidas ocasiones, asegurándose que no representara un peligro para Sofía. Pero el daño estaba hecho. Sofía, con lágrimas en los ojos, corrió hacia su hermano, con su pequeño cuerpo temblando de miedo y angustia. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y alegría, ahora estaban nublados por el terror. Daniel intentó ofrecer una sonrisa tranquilizadora, pero sus ojos traicionaban la tormenta de emociones que sentía en su interior. El dolor físico de la mordida era intenso, pero palidecía en comparación con el tormento emocional que lo embargaba. Conocía las historias, sabía lo que sucedía a aquellos que eran mordidos, una transformación lenta y agonizante hasta perder toda su humanidad. «Todo estará bien», murmuró acariciando el cabello de su hermana, pero su voz temblaba, evidenciando la mentira en sus palabras. La desesperación que sentía era palpable, como una nube oscura que los envolvía y los asfixiaba. Mientras Sofía buscaba consuelo en los brazos de su hermano, Daniel miraba al cielo, buscando alguna señal o alguna esperanza, pero lo que encontró fue el reflejo de su propio miedo y angustia, la certeza de que su tiempo estaba contado y el terror de lo que se avecinaba lo consumían. Sin embargo, descubrió que el miedo más grande que enfrentaba era dejar sola a Sofía. ¿Qué sería de ella en medio de aquella pesadilla? Y aunque sabía que la transformación en su cuerpo había comenzado, no permitiría que el virus lo derrotara, no hasta que su hermana estuviera a salvo. Por Sofía, lucharía hasta el final. A medida que los días pasaban,
Daniel podía sentir cómo el virus se adueñaba de él. Cada paso se volvía más pesado, su mente empezaba a nublarse y una fiebre abrasadora recorría su cuerpo. Pero había una fuerza interna, una determinación férrea que lo mantenía en movimiento, el amor incondicional por su hermana y la promesa de llevarla a salvo con sus padres. La carrera contra el reloj se intensificó, cada segundo era precioso, y Daniel, aún con la agonía de la infección corroyendo su ser, avanzaba con Sofía de la mano, decidido a luchar contra el destino que se cernía sobre él y a proteger a su hermana hasta el último aliento. A medida que los días avanzaban, los cambios en Daniel se volvían más evidentes y más aterradores. Al principio parecían síntomas de una enfermedad común, fiebre elevada, sudores fríos que empapaban su ropa y una fatiga inmensa que lo obligaba a detenerse con frecuencia. Pero pronto los signos de la infección tomaron un giro más siniestro. El color de su piel, antes de un tono saludable, comenzó a palidecer. Sus venas, ahora prominentes, se oscurecieron. Sus ojos, antes llenos de vida, comenzaron a nublarse, adquiriendo un brillo enfermizo. Pero lo más perturbador eran las manchas negras y necrosadas que comenzaron a aparecer en la mordida, expandiéndose lentamente por su brazo. Mentalmente, la transformación fue igualmente cruel. Momentos de lucidez eran seguidos por episodios de confusión y desorientación. Los recuerdos de su infancia, de momentos felices con Sofía, empezaron a mezclarse con visiones distorsionadas y pesadillas. La ira, una emoción que rara vez había experimentado, ahora lo consumía sin motivo aparente, haciéndolo gritar al viento o golpear árboles con desesperación. Sin embargo, lo que más lo atormentaba era el hambre, un hambre insaciable y primordial, que no se saciaba con agua o comida. Era un deseo constante, una urgencia que lo carcomía desde el interior, centrada en una necesidad oscura. Aunque luchaba con todas sus fuerzas para reprimirlo, en los momentos de mayor debilidad, se encontraba mirando a Sofía de una manera que lo aterraba. Cada noche, cuando el cansancio los vencía y se refugiaban en algún rincón para descansar, Daniel se alejaba de su hermana, temiendo perder el control. Se ataba a sí mismo a los árboles o a los postes, usando un trozo de cuerda, como una medida desesperada para proteger a Sofía de lo que él pudiera convertirse. La desesperación se apoderaba de él con cada amanecer. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos, y con él su humanidad. La lucha contra el virus era una batalla constante entre su voluntad y el monstruo que crecía dentro de él. Sin embargo, en medio de la tormenta de emociones y el caos interno, una sola idea lo mantenía en pie: proteger a Sofía a toda costa. Por ella resistiría hasta el último aliento, por ella enfrentaría al abismo que lo llamaba. Las sombras del atardecer envolvían el paisaje, y Daniel, con cada paso, sentía que la oscuridad no solo se apoderaba del cielo, sino también de su ser. A cada momento, los vestigios de su humanidad se desvanecían, siendo reemplazados por una vorágine de hambre y confusión. El temor de dañar a la pequeña Sofía, que caminaba a su lado con una mezcla de tristeza y preocupación, se intensificaba. Al llegar a un viejo puente que marcaba la última barrera antes de su destino, Daniel se detuvo. Sus ojos, que una vez brillaron con determinación, ahora estaban nublados y distantes. Con voz temblorosa, le dijo a Sofía: «Tienes que seguir sin mí. Estoy perdiendo la batalla contra esta enfermedad, y no quiero ponerte en peligro». Sofía, con lágrimas en los ojos, se negó rotundamente. No quería dejarlo, no después de todo lo que habían pasado juntos. Pero Daniel, sabiendo que cada segundo que pasaba era un riesgo para ella, insistió firmemente, pidiéndole que hiciera esto último por él, que llegara con mamá y papá y que sobreviviera por los dos. Con un abrazo que parecía contener toda la tristeza del mundo,
Daniel empujó suavemente hacia el otro lado del puente, pidiéndole que le prometiera que seguiría adelante sin mirar atrás. No tuvo lágrimas para derramar, sus ojos habían cambiado y todo sentimiento humano se estaba apagando. Con el corazón roto y la mirada fija en el camino que tenía por delante, Sofía sintió. Le prometió que lo intentaría, con la voz quebrada y sus ojos llenos de lágrimas. Sin decir una palabra más, comenzó a cruzar el puente, cada paso alejándola más de su hermano. El sonido de sus sollozos se desvanecía con el viento, dejando a Daniel solo con sus pensamientos y el peso de su destino. El camino de Sofía se perdió en la distancia y su destino quedó envuelto en el misterio. Lo único cierto es que, donde quiera que fuera, lleva consigo el amor y el sacrificio de un hermano que dio todo por ella. El final de su viaje, ya sea lleno de esperanza o desesperación, quedó en manos del destino. Espero que les haya gustado este relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierda ninguna de las historias que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.